Quiero que abra su Biblia ahí. Primera de Corintios, capítulo 2. Y también quiero que abra su corazón. Quiero que vio a veces cuando uno va en la autopista o cuando está haciendo algo que le pone mucha atención, porque sabe usted que un descuido puede ser fatal. No sé si le ha pasado que hay momentos en que uno está bien concentrado, poniendo toda la debida atención a aquello que uno está haciendo, porque es como que no quisiera fallar. ¿Por qué le digo esto? Porque esta noche es algo muy especial. Porque en este día quiero hablarle de aquellas cosas que apagan la fe y aquellas cosas que encienden la fe. Es decir, hoy en este día estoy convencido por el Señor y por la fe, innegablemente, que ya no va a pensar igual en muchas cosas. Va a empezar a sentir cosas tremendas y decirle al Señor, verdaderamente sí se puede lograr ciertas cosas en la vida. Lo triste es que uno de los problemas del ser humano y de muchos hijos de Dios es cuando ponen la lógica y la razón en las cosas del Señor. Yo creo que el gran problema del hombre, y lo triste digo, y de los cristianos que tenemos al Señor, es que ponemos la lógica y la razón en muchas cosas que Dios no quisiera que las pusiéramos. Cosas delicadas, cosas difíciles que existen. Mire, es triste porque eso realmente apaga la fe en Dios y la hace inactiva. Es decir, la fe que Él puso en ti, cuando tú pones la razón y la lógica, no se activa. Es como que queda estática, muerta, y puede quedar ahí hasta que nos vayamos de esta tierra. Recuerde, la fe no es producto de la razón, sino que vino como producto del nuevo nacimiento, es decir, cuando usted se convirtió a Cristo. Ahí le pusieron la fe, esa fe que no es de este mundo. Es una fe que no se estudia en ninguna escuela. Es una fe que no se estudia y se aprende en una universidad. Es una fe que viene exclusivamente de parte de Dios cuando el individuo acepta a Cristo y lo recibe como su único y personal Salvador. Es una fe que quiero hablarle ahora especialmente de esa fe, porque hay 5 clases de fe que podemos encontrar nosotros en la Biblia, pero hay una que es extraordinariamente exclusiva, que es la que deseamos que crezca en nosotros, como los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Cuando ellos estaban diciendo eso, es como que le estaban diciendo, aumentanos esa clase de fe que tú has traído acá a esta tierra. Quiero que esa fe se aumente en nosotros, porque nos falta realmente creerla. Sabemos nosotros que está la fe como fruto. El fruto del Espíritu es fe. Usted vino a la iglesia por fe. Está la fe como don. El don del Espíritu es fe. Hay un don que se llama fe. Eso ya es algo tremendo, porque trasciende, hermano querido, lo natural. Es sobrenatural. Está la clase de fe salvadora. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos son salvos acá? Usted me dice, amén, yo soy salvo por la fe. Usted es salvo, está creyendo por la fe que es salvo, y eso se le llama la fe salvadora. Está la fe natural, que es la fe del agricultor, que él sabe que si siembra una semilla, a los 6 meses, él tiene la fe que esa semilla brotará y se producirá el fruto. 4, ¿no? Y está la clase de fe de Dios, que habla la Biblia, así lo dice en una versión,
la clase de fe de Dios. Esa clase de fe de Dios es aquella que mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Vivir con esa clase de fe es la que marca la diferencia de un creyente a otro creyente. Porque el que logra vivir de esa manera, tarde o temprano, o mejor dicho, se va encontrando con múltiples bendiciones de parte de Dios para su vida, porque se vive por fe. Y esa clase de fe es la que se va a necesitar para el último tiempo. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No es tan fácil vivir así, pero cuando uno se acostumbra a usar esa clase de fe, entonces uno empieza a ver la vida diferente, porque empieza a sentir en su corazón que todas las cosas se van a lograr. Esa clase de fe es la que no permite que la duda entre. Esa clase de fe es la que no permite que tú totalmente receptes una enfermedad en tu vida. Esa clase de fe no acepta el dolor. Esa clase de fe, claro, en la razón es estúpida, es tonta, porque eso no se puede comprender con una mente lógica y razonable. Esa clase de fe es la que hizo vivir a todos los patriarcas, a todos los hombres de Dios. Incluso en Hebreos capítulo 11 hay una lista tremenda que cuando uno la lee, que algún momento lo vamos innegablemente la vamos a ver detalladamente, que ahora no es el momento porque quiero hablarle acerca de lo que apaga y enciende la fe. Pero ahí va a encontrar usted hombres tremendos que usaron la clase de fe de Dios. Y esa clase de fe se metió en el corazón, la metió en lo más profundo el Señor de sus hijos. Es como que le dio la heredad y dijo: hijos, esto les regalo yo para que puedan vivir toda la vida en esta tierra. Mire, es triste realmente que nosotros metamos la lógica y la razón, porque eso hace inactiva la fe. Eso es lo que apaga. Entonces es muy importante entenderlo. Lo lamentable que yo miraba es que la persona que piensa con mente natural todo lo razona. Y yo he visto muchos creyentes, hermano, que todo lo razonan. Y cuando uno razona todo en las cosas espirituales, es cuando tiene grandes problemas con Dios. Es como que Dios no lo maravilla a uno. Por eso, hermano, cuando hablamos en el espíritu, la gente dice: pero eso no tiene sentido razonable. ¿Cómo se pone a creer eso? Eso no tiene sentido. Porque la clase de fe de Dios, como le digo, mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Es decir, para entenderlo mejor, la clase de fe de Dios dice: no tengo dolor, y el dolor está ahí, pero hoy ya me estoy mirando que ese dolor se fue. Y esa clase dice: no hay dolor. Pero si es razonable, ¿cómo va a decir usted que no tiene dolor? Sí, pero la clase de fe de Dios, esa elevada, dice que no. Y ahí es donde, eso es lo difícil de comprender. Mire, cuando alguien piensa así, ahí es donde se cumple este versículo de 1 Corintios 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Oyó? Para la gente con lógica y razón natural que pone en el espíritu, todo esto es locura. El evangelio mismo es locura. Y por la locura de la predicación, nosotros hemos sido salvos. Pero note usted ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque hay cosas que se deben de poner el sentido espiritual.
Entonces, por eso el Hijo de Dios no se puede guiar por la lógica, ni aún por el buen sentido en los planes o en los milagros de Dios. A ver si me das otro poquito en los monitores, Pablo, por favor. Necesito otro poquito. Estoy un poco afectado de la garganta. Pero quiero que entienda eso. El Hijo de Dios no se puede guiar por la lógica, ni por el buen sentido en los planes o milagros de Dios. Lo triste es que a veces nos dejamos enredar por el pensamiento lógico del mundo. Y cuando nos dejamos enredar por ese pensamiento lógico del mundo, caemos en la trampa porque se transfiere la duda. Se transfiere en nosotros, hermano, la lógica y la razón que el mundo está poniendo en las cosas de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo dice, ver para creer. Así dice el mundo, así decía Tomás, yo no creo si no veo. En cambio Dios dice, creer por la fe para ver. Note cómo cambia. Cambia un montón, ¿no? Por eso el ministerio del Señor Jesús nunca fue gobernado por la lógica ni por la razón. Cuando uno estudia los evangelios, se da cuenta que era ilógico lo que el Señor a veces hacía. A veces agarraba lodo y le ponía, hermano, en los ojos a la gente. ¿Y cómo? Si él podía hacerlo automáticamente. Lo que la gente no entendía es que eso era una señal. Era un milagro con señal. Porque hay 8 señales que hizo el Señor. Hay 8 señales como milagros que hizo el Señor, que nos estaba transmitiendo algo espiritual. O era ilógico, ¿verdad?, que, hermano querido, que el Señor, como se me fue el pensamiento que tenía, pero habían cosas que el Señor hacía que eran ilógicas para la mente natural. Por ejemplo, convertir el agua en vino. Era ilógico que después que ya estaban tomados, que ya estaban, hermano, borrachos, dice una versión, el Señor le sirve el mejor vino. Eso no es lógico para la mente natural. Mas no se daban cuenta que lo que estaba haciendo el Señor ahí era la primer señal de estar pasando de lo viejo a lo nuevo, de estar pasando del agua de la palabra a la palabra del Espíritu, de estar pasando, hermano, de la letra al rema. ¿Me entiende? Y convertir el agua en vino era una señal tremenda. Y cosas así. Aparte, hermano, ahora podemos entender por qué el Señor provocaba que la gente hiciera actos de fe para obrar. Y yo creo que en esta noche algo va a suceder. Yo no sé qué acto de fe va a hacer usted. Y yo venía pensando en otro acto de fe en mi vida. Digo, Dios mío, de verdad. Pero yo lo voy a poner a pensar. ¿Para qué haga un acto de fe? Porque al Señor le gustaba que la gente hiciera eso. Porque Él quería que lo maravilláramos con algo que para la mente no era razonable. Por ejemplo, yo le voy a dar algunos ejemplos, pocos ejemplos escritos en la Biblia, para que usted se dé cuenta qué es lo que lo maravilla al Señor de nosotros. En Mateo capítulo 8 hay uno que impacta. Vamos a ir ahí. Mateo capítulo 8, vamos a leer del 5 al 10. Mateo 8 del 5 al 10. Dice: y cuando entró en Capernaum se le acercó, vamos a ver Mateo 8 del sí. Y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Al oírlo, Jesús dice, se maravilló, oyó, y dijo, mire lo que dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Wow. ¿Oyó eso usted, hermano? Este hombre que está aquí impactó al Señor. Este tipo de gente maravilla al Señor, por lo tanto lo hace obrar milagros, sanidades. Tan solo di la palabra, Señor. No tienes que ir allá, porque yo soy un hombre de autoridad y yo digo, ven, y vienen y digo esto y lo otro y lo hacen. Y yo creo que tú, tan solo que digas la palabra, yo, Señor, creo firmemente que mi criado será sano. Wow, se le quedó viendo el Señor, hermano. Tan solo dilo, tan solo háblalo. No necesitas ir a mi casa, no necesitas ir a poner las manos. En otros casos sí, ya vamos a ver otro caso de eso. En otros casos sí, pero en este caso el Señor se quedó, hermano, ahí se quedó maravillado, diciendo: este hombre, miren lo que está diciendo. Este hombre está creyendo que solo con soltar una palabra se puede realizar un milagro. Esto quiere decir que este hombre sabía que Cristo tenía autoridad. Y si tú has recibido autoridad por nuestro Padre, que de seguro te la ha dado, porque dice: mira, os he dado autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Quiere decir que cuando uno tiene autoridad, puede soltar una palabra y la gente, si lo cree, Dios se glorifica. Entonces este día vamos a maravillar al Señor creyendo en su palabra que está saliendo por nuestra boca. Maravillo, yo no sé, vaya pensando ya en qué lo quiere maravillar al Señor. Ahora, hay otro versículo en la Biblia que nos va a encender y activar y crecer en la fe, que a mí me impactó también. Claro, de nuevo no va a ser lógico a la mente, pero cuando le ponemos la fe que no es de este mundo, trae grandes resultados, porque lo estás creyendo. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29, le leo. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, y habiendo sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, oiga, si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¿Oyó? Eso no es lógico, ¿verdad? Si usted se pone a pensar, falta el sentido común, pero la fe lo hizo. Claro, la razón hubiera contestado así. Oiga la razón, hablando: señora, por favor, no sea ridícula. ¿Acaso los médicos no le han dicho a usted que usted está pero mal, no tiene cura? Ya tiene 12 años, señora, por favor, deje de molestar al maestro. Qué ridícula es usted, si nosotros lo hemos visto en el barrio, que va al médico de al médico el otro, que va por aquí, que va por allá. Cállese, deje de hablar tonterías y estupideces. Ya usted ya está desahuciada de los médicos. Usted ya no va en ninguna manera va a arreglarse. Vaya y tome ahí aspirina toda la vida, para que se le quite el dolor de vez en cuando, y así toda la vida va a estar. Ya deje de molestar.
¿Cómo se pone a creer si ya los médicos son profesionales, son gente estudiada? Usted ha ido a los mejores médicos, se gastó todo su dinero, porque en realidad hay que tener dinero para estar dando 12 años, hermano. Hay que estar pagando. Esta mujer tenía dinero, 12 años pagando médicos. ¿Oyó bien usted? Entonces, para la razón era ilógico, pero para la fe de Dios no. Es que este es el punto. Por eso en este día no sé qué va a hacer usted, hermano, pero por la fe aquí va a pasar algo bueno. ¿Usted lo cree? A menos que no lo crea, ahí sí estamos arruinados. Pero yo sí creo en el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor, mire, no se deja llevar por la lógica, ni por lo que piensa la mente natural. Él no se deja llevar por eso. Usted y yo debemos de pensar, meterle, hermano, a nuestra gente que debe de pensar en cómo la fe de Dios actúa. Lo sorprendente, escuche esto por favor, es que el Señor se paró y dijo: alguien me tocó fuera de lo común, fuera de lo normal. Oiga esto por favor, versículo 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado mi ropa? Versículo 31. Y sus discípulos le dijeron la razón. ¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Oyó eso usted? La razón y la lógica dijo: pero Señor, la multitud te aprieta. ¿No te das cuenta que la multitud no te deja ni levantar las manos y dices que alguien te tocó? Hermano, oiga eso por favor. Note, la razón y la lógica piensa así. Claro, los discípulos no sabían en ese momento que la fe estaba fuera de la lógica y que produce que se manifieste el poder de Dios. Hasta esa instancia los discípulos todavía estaban en estupor en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de los 3 años y medio, cuando murió el Señor, les abrió las escrituras para que la comprendieran. Por eso cuando comprendió Pedro que la fe no se puede razonar y no se puede poner la lógica, hermano, le dijeron a aquel paralítico: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy, levántate. Pasaba y su sombra, hermano, sanaba. Eso es ilógico. Pero aquí ellos no habían comprendido. Mire, ellos no entendían, no comprendían, porque todo lo miraban con la razón. Señor, alguien, ¿cómo dice que alguien te tocó? Mire, hay que entender que la clase de fe de Dios, o que Dios puso en nosotros, se mueve toda en el ámbito espiritual. Y cuando tú tocas al Señor en el ámbito espiritual, es cuando se reciben las cosas tremendas. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por la razón, ni por el sentido común del mundo. Si usted se mueve por el sentido común del mundo, mire, se va a pelear con medio mundo. Se va a agarrar con medio mundo, porque ellos no entienden lo que es del Espíritu. Lo más impresionante es que a la fe, escuche esto, no le importa lo que pueda decir el mundo o lo que pueda decir el carnal, el religioso o su familia. A la fe no le importa eso. Por eso el ejemplo del oficial de una sinagoga también llama la atención, que quiero compartírselo. Se llamaba Jairo. Mire qué impactante esto. Aquí, ahí mismo en Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane. Wow. ¿Oyó esto, por favor? La convicción de fe de Jairo
Es impactante porque él creía que si el Señor le hacía imposición de manos sobre su hija, ella sanaría. Miren la fe de este hombre. Yo sé que si tú pones las manos, mi hija va a sanar. Oiga eso, el misterio de las manos. Ahí resalta el misterio de la imposición de manos. Por eso es que la Biblia dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia, y ellos poniendo sus manos la ungirán, y la persona sanará. Si la gente de la iglesia tuviera rema de ese versículo, hubiera muchas sanidades. Sí, hermano. Yo recuerdo la sanidad, uno de los primeros milagros acá en la Argentina, de un hombre que me escuchó por la radio. Él había venido a la provincia, tenía a su hija acá en el Garrahan, y le habían diagnosticado que ella iba a quedar paralítica y que no había esperanza, sino que simplemente tenía que resignarse el papá a que se quedara así. Y este hombre todas las noches, no sé cómo me encontró en la radio FM 107.1, parece que salíamos en ese entonces, FM del Rey 107.1. Entonces el hombre oyó y dijo: ala. El Señor le habló y le dijo: mira, lleva la ropita de esa niña a donde ese pastor y oran juntos, y yo voy a sanar a tu hija. Bueno, el hombre sintió eso en su corazón y llegó. Estábamos en Neuquén, allá llegó un martes, me acuerdo exactamente, hace muchos años. Llegó un martes y me dice: mire, pastor, usted no me conoce, yo no lo conozco, yo estuve oyendo por la radio y yo sentí de parte del Señor que me dijo de que si usted y yo poníamos las manos sobre esta ropita, mi hija va a caminar. Ah, bueno, le digo, si vos lo crees, porque yo le digo, si vos lo crees, realmente, hagámoslo. Porque si no, hermano, imagínate que todo el mundo trajera ropa, estuviéramos llenos de ropa por todos lados acá. Pero es bíblico. A Pablo dice que le traían pañuelos y lo ponían las manos y sanaba. Pero creo yo que es bajo rema del Espíritu. Y este hombre, bueno, le dije: vos creés, varón. Si vos creés, bueno, hay sentido bíblico. Bueno, le pusimos las manos en mi oficina, oramos y se fue el hombre, hermano. El sábado, el próximo culto, vino al culto y traía a la niña, hermano, y venía caminando para la gloria y la honra del Señor. Cuando esa niña me vio allá, empezó a correr en medio del camino hacia el púlpito, y yo rápido la identifiqué, la abracé y como que recayó ahí, hermano. Pero de repente la abracé y dije: no, tú estás sana en el nombre de Jesús. Y se levanta la niña. Mire, pasó el culto danzando toda la hora de servicio de alabanza, hermano. Y fue algo tremendo, maravilloso, porque el hombre sentía que si le poníamos las manos sucedía. Lo sorprendente es que Jairo, hermano, acá recibe la noticia en el versículo 35 y dice: mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué? La razón: ¿para qué molestas aún al maestro? ¿Oyó? Otra vez la razón humana frente al dueño de la vida. Cristo es el dueño de la vida, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y para qué lo molestas? Claro, la noticia no es muy alentadora para Jairo. Es triste. Aparte, hermano, estaba fuera de la esperanza humana porque la niña había muerto. Lo más grande es que a la fe no le importa la opinión ajena. Por eso dice el versículo 36, oiga lo que dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, estas palabras son tremendas, siempre las decía el Señor: no temas, cree solamente. Wow, ¿oyó?
La fe dice: no hagas caso a la razón ni a la lógica, solo enciéndela en ti. Solo enciéndela en ti. No hagas caso a lo que dice la lógica, porque si tú haces caso, tenlo por seguro. Claro, tienes que tener la convicción de fe que va a suceder aquello, hermano, que tú estás, hermano, diciendo por la fe. Porque así es como opera Dios. Yo recuerdo el gran ataque en Bolivia, les contaba ya a los hermanos, no sé si se lo conté a usted, cuando fuimos a Bolivia, un gran evento que me habían invitado para predicar en un coliseo, bautismo del Espíritu Santo. Fue algo tremendo, porque llegamos a Bolivia y en La Paz fue impresionante. Paula se desmayó 2 veces allí y fue tremendo volverla y todo eso. Y después de La Paz, no le voy a contar la historia porque fue la historia más desagradable que me pudo haber sucedido en todos estos años que he tenido de historia evangélica de misionero. Es decir, muchas cosas tremendas. Sentí que fue un ataque diabólico totalmente. Pero luego nos fuimos para Oruro, y en Oruro yo tenía que predicar en un hotel a unos ministros. Y de repente empecé a sentirme mal, hermano. Empecé a sentirme a morir. Y me fui al hotel como un zombie, así más o menos. Y empecé a predicar, y entre más predicaba, sentía yo el bajón tremendo, tremendo, muriéndome. Una cosa espantosa, no le puedo describir. Solo le dije a los hermanos: miren, no voy a orar, me voy a ir, y quiero que algunos pastores vayan allí a mi cuarto, al hotel. Por favor, quiero que oren por mí. Entonces yo siempre le pregunto al Señor, cuando debo de tomar esto, debo de ir al hospital, debo de ir a la clínica. Yo siempre he tenido esa actitud, yo personalmente, y si Dios me da la orden, voy. Si Dios no me la da, no. Entonces en ese día llegaron como a las 11 los pastores y oraron por mí, todo eso. Y le pregunté al Señor: ¿quieres que vaya al hospital, Señor? Porque me siento mal. Y el Señor me dio la orden: sí. Bueno. Le hablé a los hermanos, le dije: me llevaron, hermano. Me internaron. Me agarró el doctor y me dijo: usted se está muriendo, me dijo. El doctor es una autoridad, yo también soy autoridad. Y como yo soy autoridad, dije: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú eres autoridad, yo soy autoridad también. Mentira, estoy muriendo. Entonces, pero usted tiene que quedarse acá, me dijo. Tocaba esa noche, era el otro día, tocaba ir a predicar otra vuelta al hotel. Y bueno, le di las instrucciones a Paula: mira, anda a predicar vos, le dije yo, porque me tengo que quedar otro día más. Pero yo el sábado me salgo, era jueves en ese entonces, viernes, el sábado le digo: yo me salgo, le digo, doctor, yo tengo que predicar, yo soy ministro. Sí, me dijo, pero usted no puede salir del hospital, por lo menos 5 o 6 días tiene que estar acá metido. No, le dije, yo me tengo que ir, tengo un evento fuertísimo y tengo que estar ahí. Entonces pasé toda la noche solo orando, 2 noches intercediendo al Señor. Y Señor, tú sabes que tengo que hacer la obra tuya, Padre. Entonces llega el sábado en la mañana y dije: doctor, me voy porque me voy. Está bajo su responsabilidad, que no sé qué, que no sé cuándo. No, yo me voy. Entonces me dijo: si se va, ok, le voy a dar 20 pastillas para que tome desde aquí hasta que usted se vaya de esta tierra, hasta que se muera. Si usted no toma estas pastillas, pero yo por dentro decía: en el nombre poderoso de Jesús, espíritu inmundo, no creo en él. Si no toma una, se muere, me dijo. Me quiso meter temor el enemigo ahí. Le dije: no, en nombre de Jesús, está bien. Compraron los hermanos como $3,000 valían todas las pastillas, hermano, y todo lo que estuvimos ahí. Los hermanos invirtieron eso. Y me voy con el montón de pastillas. Y cuando llegue a la Argentina, ahí me dice: vaya rápido a su doctor, porque usted si no las toma se muere. Me voy para el hotel, hermano. Estaba en el hotel. Ahí, estaba en el baño, me recuerdo. Baño frío, porque es increíble que Bolivia exporta gas y los hoteles no tienen aire acondicionado. Eso es lo más tremendo que he podido encontrarme, hermano.
Es impresionante. Mire, yo pagaba lo que sea por un hotel que me calentara. Nos poníamos 20 cobijas encima, hermano. Nada, el frío terrible. Estando ahí en el baño temblando, porque solo me bañaba como los indios, nada más que, ¿sí? Entonces, estando en el baño allí, hermano, agarro las pastillas y le dije: Señor, yo detesto las pastillas. Las detesto, Señor. Tú sabes que detesto. No es que no tome, a veces tomo innegablemente cuando me duele la cabeza o algo así, o cuando recibo la orden del Señor. Tú sabes que yo desde niño fui muy enfermo y me diagnosticaron pastillas, y en un momento donde yo las tiré porque te creí, y yo creo, Señor, que no quiero tomarlas. ¿Y tú qué dices? Yo le pregunté al Señor: ¿tú qué dices? Y el Señor me dice: ¿tú crees que no debes de tomarlas por la fe? Sí, Señor, yo creo. Entonces tiras a la basura. Agarré todas las pastillas, las tiré a la basura, hermano, y me fui todo zombie para allá llegando allá, hermano, al Coliseo. Pero usted sabe qué es orar por el bautismo del Espíritu Santo. Solo aquellos que oramos por eso, orar por cada uno. Cientos de personas que habían ahí, y aparte hasta la banda estaba ahí, hermano, de la ciudad. Y entonces le dije a Paula: mira, apenas miro, no miro muy bien, me siento débil, pero quiero que vos te subas al púlpito y me leas los pasajes y yo voy a predicar. Me subí como pude al púlpito, hermano, y empecé a predicar. Me cayó una unción esa noche. Empecé a predicar la palabra del Señor, hermano, y empecé a ministrar hasta, mire, delante de la presencia del Dios que me está escuchando en este momento. Hasta los de la banda recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Fue una gloria pero tremenda. Terminamos esa noche. El siguiente día le dije a Paula: nos vamos de acá, vos. Agarramos un avión y nos vamos. Y agarré un avión y me vine, hermano. Y cuando llegué a la Argentina, han pasado 4 años o 5, no sé cuántos han pasado. Jamás me tomé una pastilla de la que había dicho el doctor. Entonces, yo creo firmemente de que si nosotros por la fe creemos las cosas de Dios, Él se glorifica. Note acá, este varón recibe la gran noticia. Acá, en el versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas. Estas palabras son tremendas. La fe dice: no hagas caso de la razón ni la lógica. Hermano, la fe es un poder que es más fuerte que la mala noticia. Y ahí es donde lo quiero llevar yo. Por eso es que cuando la fe se hace vida en el corazón, produce el milagro y la victoria. Miren el versículo 41 acá. Dice: y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo que te levantes. Y la niña se levantó, hermano. Note, la fe produjo el milagro de volver a la vida. La fe produce el milagro que tú estás deseando. Yo no sé qué tú estás deseando, pero la fe puede producir ese milagro que tú estás queriendo. Eso sí, a veces, y esto es muy importante, quiero que me ponga atención a este pedacito. Eso sí, a veces debemos de tener el cuidado de no andar con gente que no cree en nuestra fe. Debes de tener cuidado de no mezclarte con gente que no cree lo que tú crees, que no cree la fe que tú estás sosteniendo. ¿Sabe por qué le digo esto? Y a mí me impacta, y ahora le voy a contar otro testimonio maravilloso. Cuando la fe se hace vida en el corazón, produce el milagro. Pero también debemos de entender que a veces no se recibe la bendición porque nosotros nos mezclamos con la gente equivocada que no cree en nuestra fe. Mire esto, por favor, acá en el versículo 40. Sí,
¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces, por ese tipo de personas que dudan, tú no recibes las bendiciones que Dios prometió en su palabra. A veces tú no recibes porque esa gente, estar con gente negativa, con gente que no cree contigo, es horrible, hermano. Oh, eso es, mire, ¿por qué le digo esto? Porque mire lo que dijo Jesús, versículo 40. Oiga, y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Oyó eso? El Señor solo hizo entrar a los que creían que Él podía obrar el milagro. Los otros se burlaban. Entonces, hay gente que cuando uno dice cosas tremendas, ya vio, gente que duda. Y yo me recuerdo el primer milagro en mi ministerio, uno de los más grandes, allá en Estados Unidos, cuando tenía unos 20 años, que empecé a predicar y empecé a tener una iglesia. Me recuerdo yo que una familia tenía a su padre ya para morir, estaba entubado, querían ellos que partiera, pues ya tenía como un año de estar ahí como un vegetal. Entonces la familia me dice: mire, pastor, quisiéramos que vaya a orar, a despedir a mi papá, porque queremos quitarle los tubos, porque no queremos verlo sufrir. No habla, no dice nada, es un vegetal, estamos gastando dinero, lo tienen entubado, y de verdad que hemos decidido con la familia de que vaya usted, haga la última oración, y ahí le decimos a los doctores que, porque ellos no le han dado esperanza, ya dicen que va a partir. Entonces, bueno, ven, vamos, me llevé mi discípulo y fuimos, llegué al hospital, estaba toda la familia, estaba ahí. Y recuerdo yo, hermano, que llego y me dio risa, fíjese. Mire, que la fe me produjo risa. Cuando lo vi al hombre todo ahí, todo encalaverado, hermano, ahí. Y yo le digo a todos: este hombre tiene más vida que todos ustedes, les dije yo. Y todos se rieron también conmigo. Ahí, no, de plano, le digo: ¿saben qué? Sálganse todos. Quiero que voy a platicar yo con este hombre al alma, le voy a hablar al alma, al espíritu, pero yo me quedo con mi discípulo acá. Pero quiero que salga toda la familia. Allá los hospitales tienen una cortina que se cierra uno solo con el enfermo ahí. Y entonces me encerré con el hombre y empecé a hablarle al alma y le dije: alma, escúchame, espíritu, o espíritu, si me escuchas, en el nombre de Jesús, decirle al Señor que te arrepentís con todo tu corazón, con todo el alma, que le pedís perdón por tus pecados, por esto y por lo otro. Y empecé a decirle al hombre, a ministrarlo al alma. Y le dije: decí Jesús. No sé por qué le dije decí así: en el nombre de Jesús soy libre. Y aquel hombre, hermano, increíblemente se levanta así y dice: Jesús. Y ¡pum! Volvió a caer muerto, hermano. Ya está, dije yo. Me salgo y, pastor, cuando dieron el grito, todos llegaron. Dice: ¿qué pasó? No, ya está, le digo, está listo. No le quiten los tubos todavía, esperen unas 2 semanas. Si en 2 semanas no pasa nada, dígale que se lo quite. Pero no se lo quite, por eso le querían quitar esa semana. No se lo quite, hermano. Bueno, en ese interín, en esa semana yo tenía que viajar. Me enviaban de misionero para el Ecuador. Ya me venía a predicar la palabra a Sudamérica. Con tal que me vine. Pasaron 20 años. 20 años pasaron, que no me encontré nunca con esta familia. Pero un día, llegando a Los Ángeles, yo iba a Los Ángeles, por supuesto, cada año, pero nunca me encontré después de 20 años. Que me andaba buscando uno de mis discípulos que ahora era pastor. Y me dice: pastor, me te han andado buscando. Y me encontró porque su yerno me encontró y me dijo: mira, mi suegro te anda buscando, vos quiere contarte algo tremendo, pero él quería irte a buscar a Sudamérica porque estaba tan feliz y contento, tú no sabes. Sí, digo, ¿qué pasó? Bueno, llegué para no contarle todo lo demás.
llegué a la familia y me dice: hola pastor, todo contento. ¿Sabe qué? Me dijo: usted no sabe, pero quiero contarle lo que pasó aquel día que usted fue al hospital, porque esto le va a ayudar a su fe en gran manera. Amén. Le digo: ¿qué pasó? Me dijo: ¿se acuerda que cuando usted oró, él dijo Jesús? Gritó y se quedó. Sí, claro que me acuerdo, le digo. Y usted dijo que no le quitáramos. Pues no le quitamos. Y a la semana se levantó, pero para la gloria y la honra del Señor, y sirvió 2 años de diácono en la iglesia, pero de una manera tremenda, me dijo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo que nos contó él? Que cuando usted lo estaba ministrando, que cuando él dijo y gritó Jesús, es porque él iba montado en un caballo con un agente ahí, como un ángel negro. Iba montado y lo llevaba como para el Hades. Y iba otro caballo blanco montado ahí. Jesús iba montado en ese caballo. Y cuando él dijo Jesús, Jesús lo agarró y lo montó en su caballo y lo sacó de la muerte. ¡Wow! Dije yo, qué grande. Entonces quiere decir que Dios es poderoso cuando le creemos. Y ahí el hombre me dijo: fue una cosa maravillosa. Entonces debemos de tener cuidado con la gente que no cree en nuestra fe. El Señor acá vemos que lo hizo, y hizo entrar solo a los que creían que Él podía obrar el milagro. Lo impresionante, o lo triste mejor dicho, es que los que caminan con la lógica y la razón no van a poder experimentar nada de lo sobrenatural de Dios. No va a poder. Entonces hay cosas que dentro de los ámbitos espirituales no podemos razonar, ni poner la confianza en nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y yo se lo dedico a usted también, este versículo, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, eso sí, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Oyó, no te apoyes en tu razón, en tu lógica, porque eso apaga la fe que Dios ha depositado en usted. Eso apaga la fe. Entonces Dios quiere que nos apoyemos en la fe de Él. ¿Por qué? Porque la fe es una fuerza de poder cuando la encendemos y la activamos. Lo bueno es que cuando encendemos la fe, y esto es lindo, cambian las cosas, hermano. Cambia tu mente, cambia tu cuerpo, porque Dios obra. Cambia el corazón, te cambia las circunstancias, porque ya, hermano, no vas a invertir en aquellas cosas que no deberías de hacer. Ahora, el Señor está aquí y nos está diciendo a través de mi boca: no temas, cree por la fe solamente. No sé qué noticia has recibido en tu vida, o qué es lo que está pasando dentro de tu hogar, pero en esta noche podemos creer algo y Dios puede glorificarse. Mire, cuando el Señor decía estas palabras, no temas, es porque el miedo activa a Satanás, pero la fe activa a Dios. También la fuerza del miedo encadena, ata al hombre. En cambio, la fuerza de la fe nos pone en libertad. Y yo termino en este día y le digo a usted, hermano, que en esta noche debemos de maravillarlo para recibir lo que deseamos. Yo no sé qué desea usted, pero yo creo que cada creyente tiene deseos, anhelos. Eso sí, no deje apagar su fe por la razón, sino enciéndala a través de creer, pero con el corazón. Y yo quiero orar. Y yo quiero que lo maravillemos al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Y le digamos al Señor algo que deseamos con el corazón. Busque lo que más desea, para que en el nombre de Jesús Él se glorifique, y que en el nombre de Cristo Él pueda obrar y operar en nuestra vida. Vamos a orar primero por aquellos que nos están viendo en este momento. Mientras usted empieza a pensar,
Aquí está el Señor, pide lo que quieras. Usted que está ahí, que no tiene a Jesús, quizás ha buscado muchas cosas en el mundo: hechicería, brujería, adivinación, buscando una respuesta, y las cosas han empeorado. A veces te han dado esperanza, pero esas esperanzas son falsas, no son verdaderas. A veces el enemigo opera, pero no es algo que te va a dar resultado, porque después te va a reclamar el alma y te vas a perder. Pero yo no te estoy presentando algo que es de esa clase. Te estoy presentando al dueño de la vida, aquel que trae la paz, la felicidad, aquel que puede sanar y liberar. Si tú quieres experimentarlo, lo que debes de hacer es pedir perdón al Señor, y Él se ha de glorificar en su vida. Si quieres hacerlo, yo creo que esta es una gran oportunidad para que esa clase de fe de la cual te he hablado en este día pueda entrar a tu corazón y pueda empezar a gestarse en ti y empezar a recibir aquellas cosas que tú necesitas. Si tú quieres recibir a Cristo como tu único y personal Salvador, quisiera que repitieras esta oración. Señor Jesús, dilo, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo y recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y ahora acepto aquello que tú hiciste por mí, en el nombre de Jesús. Si tú lo hiciste, tenlo por seguro que ahora empieza a trabajar el Señor en ti. Y empieza a orar. Voy a orar. Padre, mira a aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que están ahí también, Señor, maravillándote. Yo no sé qué es lo que se está pidiendo ahí, pero en el nombre de Jesús, recíbalo por la fe. Y lo esperamos aquí en Constitución 2354 para que pueda testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Constitución 2354, Argentina, Capital Federal. En el nombre poderoso de Jesús, por la fe. Yo me uno a la fe suya, ahí donde está usted, en el nombre de Jesús. Y nos unimos como un solo hombre para que reciba el milagro. Ese milagro, esa sanidad, esa liberación que necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén.